Yo creo que entre la pandemia y que Álvaro Delgado no lo quiere tanto, el maestro, el monero Hernández, José Hernández, no había estado en los periodistas en mucho tiempo. Y yo culpo más bien pues a Álvaro que a la pandemia. Porque usted podía venir perfectamente aquí. Pues ya ves cómo es la envidia. Es fea la envidia, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida al monero Hernández, que tenemos ahora mismo aquí con nosotros en Los Periodistas. No vaya usted estoy tirando tu escenografía. No vaya usted a tirar toda la escenografía, maestro. El problema con Álvaro Delgado es que, como él es ya muy mayor, sí, entonces sí siente feo ver a las nuevas generaciones que estamos empujando. Sí, sí. Es mucha amargura. Sí, a mí me pasa mucho aquí. A los muchachos también. ¿Tú también tienes mucha amargura? No. Soy víctima de su bullying, pero por su edad. Sí, yo lo entiendo. Pero bueno, me estaba yo acomodando, ¿no? Usted. Hay que entenderlo. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien. Me da mucho gusto tenerte aquí. Qué bueno que nos acompañes a mí me da en Los mucho Periodistas. gusto estar acá. Sí, oye, un año muy movido. Año de pérdidas y de ganancias. De pérdidas, mucha gente tuvo muchas pérdidas este año y ahora se acercó a ti, las pérdidas se acercaron contigo. Fue un año, fíjate nada más, que perdimos al maestro Helguera. Sí, que la última vez que estuvimos presencialmente, de hecho no fue aquí, fue en otro espacio. Es Tenían correcto, ustedes. Exacto, en la octava, ¿no? En la octava. Estuvimos allá. Sí. Estuvimos Helguera y yo con Álvaro y contigo, una plática muy interesante. Fue la última vez que estuvimos presencialmente, porque luego hubo unas pláticas ya de manera remota, pues. Sí. Pero sí, este año sucedió eso, fue evidentemente algo muy triste, y se da uno cuenta que son cosas que uno no va a superar nunca, ¿no? Fíjate que yo, meses después de la muerte de Helguera, leí un texto de un amigo de Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, claro. Después de que murió Nirvana, y él decía en una parte de este texto que él sabía que iba a superar la pérdida de su amigo, pero no sabía si le iba a tomar días, semanas, meses o años. Uh-huh. Pero después de un tiempo se dio cuenta que no, que realmente nunca lo iba a superar, que simplemente se había convertido en otra persona. Y cuando lo leí me entendí, pues sí, es esto, ¿no? Realmente son cosas que no superas, te convierten en otra persona, ¿no? Sí. Y pues... Y luego evoluciona en distintas fases el dolor, la relación, evoluciona después de la muerte. Yo me acuerdo mucho, además se lo comenté a alguien porque falleció su padre. Cuando fallece mi padre, pues el momento es primero el gran impacto que tiene, y luego los cambios de rutina que tienes en tu vida, porque transforma todo, sobre todo cuando es una persona tan cercana. Y luego me empezó a suceder con mi padre. Un día, nomás agarro el teléfono y marco. Y me contesta mi mamá. Y entonces me doy cuenta que le estoy marcando a mi papá, pero tiene 2 años que falleció, para consultarle algo lo que estaba viendo. Dije, mi papá sabe. Y le marqué. 2 años. 2 años después. Y 2, 3 años después me di cuenta que lo necesitaba más todavía. Y más, y es algo, ahora también es una manera de mantener, no el dolor, sino el amor, mantenerlo. Y la presencia. Y la presencia, aferrarse al amor y a la presencia. Sí, a mí también me pasa, porque además la relación que tenía con Helguera no solamente era de laboral, sino era de una gran amistad. Y laboralmente estábamos juntos en todos nuestros proyectos de trabajo, ¿no? En el Cartón Diario, en La Jornada, en El Chamuco Revista, en El Chamuco Programa, en Proceso. Entonces, todos los proyectos laborales en los que estaba yo, lo compartía con él. Y entonces era, pues sí, todo el tiempo, todo el día estar en comunicación, consultándonos cosas. Y pues sí, me sigue pasando algo como lo que acabas de comentar, ¿no? Todos los días
quiero comentarle algo, quiero preguntarle algo, quiero consultarle. Los cartones nos los consultábamos todos los días. Y sí, luego necesito consultarle algún cartón. Los que no hacían juntos, porque, sí, ¿no? claro. Porque había unos que oficialmente eran a dos manos y eran los otros que iban por... Pero incluso esos todavía, como un mes más o menos después de que murió, yo hice un cartón que había sido una idea de él que finalmente no hizo, pero que me la consultó. Entonces la hice y lo publiqué y lo comenté en redes sociales. Dije, este cartón que hice hoy realmente era una idea de él. ¿Y qué estoy haciendo? Porque todos los días nos consultábamos las ideas de cartones y muy frecuentemente, todos los días nos ayudábamos, pero más o menos frecuentemente yo hacía una idea de él en un cartón o él hacía una idea mía en un cartón, ¿no? Sí, había una compenetración importante. Claro. Y nos vamos a perder todos. Él se perderá, por lo menos aquí en esta presencia física, para quien lo crea así, la evolución de los siguientes años, que él estuvo tan atento siempre de este momento que se está viviendo en México. Y nosotros nos perderemos de su propia evolución frente a lo que está pasando en México, que es mucho. Uh-huh. Son muchos frentes. Y justamente me gustaría mucho entrar contigo a temas puntuales de la vida nacional, uh-huh. porque tú tienes tus propias lecturas y son... El cartón es un género, para empezar, muy envidiable, muy envidiable, porque puede ser completamente contundente, más contundente que una serie de 10 reportajes sobre un tema, ¿no? Puede ser tan dramático, tan contundente y una lectura rápida y imágenes que se quedan para siempre, que marcan a personajes. Yo me acuerdo de muchos cartones, de infinidad de cartones que marcan a personas, a individuos, a políticos, a servidores públicos, para siempre, y que su credencial de lector en realidad podría traer ese cartón y ver nada más, qué barbaridad, es una brutalidad. Estamos ahora mismo viendo los cartones que están saliendo y es de una barbaridad. Hay hoy, en estos días, una reedición justamente del enfrentamiento que existe entre el presidente López Obrador y el INE. Uh-huh. Antes con el IFE, y es la misma, es un aparato que ha servido a un grupo político a distintos grupos políticos, para una corriente muy específica uh-huh. en este país. Y estamos viendo la última edición, que es por lo de la revocación de mandato, pero es un pleito de fondo que ni siquiera tiene que ver con la revocación, tiene que ver con una idea de autoridad electoral que el presidente ha construido y que dice no es esta que está ahí. Pero yo no creo que sea un enfrentamiento entre el INE y el presidente de la República. Es un enfrentamiento del INE en contra, de la mayoría de la gente. Es un concepto de democracia muy extraño el que tiene el INE y el que ha tenido a lo largo de la historia desde que fue IFE. Incluso yo diría desde el primer IFE, ese IFE del que todo el mundo habla bien, porque se estrenó con las elecciones si no me equivoco, fueron del 94. Las del 94 y 97 y luego, su gran, digamos... que fue donde hubo mucho espacio, la oposición o las distintas fuerzas de políticas dentro del país lograron muchos espacios. Y luego en el 2000 pierde el PRI. Entonces es un IFE como que con un reconocimiento democrático que yo pondría en duda, pero bueno. Pero a partir de ahí, y las del 2006 y las del 2012, lo único que demostraron fue, como bien dices, que este instituto está totalmente alineado a los intereses, del grupo que estaba en el poder. Y ahora que no está ese grupo en el poder político por lo menos, aunque sigue estando en el poder económico y en muchas instancias de poder, pues ahora está totalmente enfrentado a la noción de democracia.
Yo veía, hoy en la mañana estaba viendo un fragmento de una entrevista que le hizo Loret de Mola a Lorenzo Córdoba, en donde Loret, que bueno, ya sabemos cómo es Loret, ¿no? Diciendo que si los ejercicios como la revocación de mandato son propios de una república bananera. Bananera, favor, dice ¿no? él. Sí. Entonces, Lorenzo Córdoba diciendo que él no está, él como representante, ¿no?, del Instituto Nacional Electoral, dice que no está de acuerdo con este tipo de ejercicios de democracia participativa que son básicos en una idea de democracia. Y ya vimos cómo trabaja el INE, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de todos estos años, lo vimos este año en las elecciones intermedias, como días antes de las elecciones, por ejemplo, tenían el descaro de presentar un libro en contra del populismo. O sea, más burdo no podía ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y hemos estado viendo todas estas semanas cómo están totalmente en contra de un ejercicio de democracia participativa, que no tiene que ver con el presidente actual. O sea, sí tiene que ver en el sentido en que, claro, va a ser un ejercicio que califica al presidente actual, pero que no tiene nada más que ver con eso, o que no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la sociedad ejerciendo su derecho a decidir quién quiere que le gobierne y la forma de su gobierno en cualquier momento, ¿no? Ahora, es un área muy delicada y es hasta pantanosa, el INE en particular, que yo creo que es el gran tema. Ahora mismo me meto al chat, que te mandan muchas felicitaciones y te saludan, pues todo el mundo te manda saludos. ¿Con quién me estarán confundiendo? No. Lo que dicen claramente, uy, qué bien retrataste. Bueno, es un terreno pantanoso ahí, porque va cualquier acción para agarrar al INE y recomponerlo, se va a revivir esa acusación de que López Obrador es un dictador, y luego va a revivir las fuerzas que andaban desperdigadas por ahí en sus propias batallas por mantener sus propios cotos, los va a unir en torno a esta idea de defender al INE porque en el INE está la democracia. Pero ¿qué cosa no van a utilizar o a tratar de utilizar para ese golpeteo? Pero esa como muy pocas. Esa la van a explotar lo más que puedan. Claro, lo están haciendo ya desde ahorita. Sí, ¿no? sí, claro. Tienen 3 años haciéndolo. No explotando. Yo defiendo al INE, es una expresión. Pero es un área porque une a todas las fuerzas. Bueno, de hecho, por ejemplo, los grupos intelectuales que estuvieron siempre distanciados y en los hechos no operaban muchas cosas juntos, ahora están de la mano y están haciendo un solo frente. Por fortuna nos damos cuenta, ahora es muy curioso, que esos núcleos intelectuales, entre comillas, no tienen tanto poder como pensaban ellos mismos y como vendieron al resto de la sociedad, porque tampoco es que se va a caer el mundo si digo 2 nombres, pero hay muchos caciques de la cultura o de grupos, que lo que pensaba Aguilar Camino, lo que pensaba Krause, era tan importante, parecía, para la vida pública, que si decían otra cosa, y ahora no. Ahora estamos viendo que está muy diluido que en realidad siempre estuvo muy diluido ese Están poder. muy desprestigiados porque no tomaron en cuenta o nunca pensaron que los análisis que se pueden hacer de la realidad, pues tenían que tomar en cuenta la realidad. Ellos no la tomaron en cuenta y hacían sus lecturas pues basándose en lo que ellos querían y lo que a ellos les convenía. ¿Qué dijo Enrique Krause y la gente cercana a Enrique Krause, la gente de la revista Vuelta y tal, en el 88? O sea, ¿qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que ha dicho Krause en los últimos 33 años? En el 88, la gente cercana a Krause y el mismo Krause, si bien reconocían que la elección del 88 había sido muy sucia, lo que dijeron fue: Salinas se va a legitimar en el ejercicio del poder. Claro. ¿No? Eso dijeron en el 88. ¿Qué dijo Krause en el 2006? Negó que había habido un fraude, cuando el fraude del 2006 estuvo muchísimo más documentado que el del 88. Negó que hubiera fraude y dijo que las protestas en contra del fraude ponían en riesgo las instituciones, que las instituciones estaban tan débiles que estas protestas las ponían en riesgo, que había que consolidar esas instituciones porque además estaban muy frágiles, eran muy débiles.
¿Qué dijo en el 2012 ante la venta de votos o la compra de votos? Dijo que las instituciones, que realmente no era tan grave que volviera el PRI, porque las instituciones estaban muy fuertes y podían aguantar eso. O sea, realmente sus lecturas no tienen que ver con la realidad, tienen que ver con sus intereses y con lo que ellos consideran que es lo correcto. ¿Y ahora qué dicen? Cuando finalmente se logra vencer la tentación de un fraude con una votación aplastante, que solamente así podía haberse dado, y cuando ahora lo que yo veo en todos los medios es que cada quien puede decir lo que quiera, estos señores hablan de deriva autoritaria, de que la democracia está en peligro, de que la libertad de expresión está en peligro, y pues hay gente que se da cuenta que lo que ellos analizan no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y se dan cuenta que lo que están defendiendo son intereses propios y privilegios. Y que están defendiendo la situación en la que ellos estaban de tener derecho de picaporte en Los Pinos y de tener al gobierno de la República, al gobierno federal, con sus oídos prestos a lo que ellos les aconsejaran, o incluso hasta para satisfacerles pequeños caprichitos, por no hablar de los grandes negocios que sabemos que había, ¿no? Y que ya vimos hasta listas y precios y todo, ¿no? Entonces la gente no es tonta y entiende esto y hace que estas voces pues cada vez importen menos y sean leídas por menos gente, o tal vez sigan siendo leídas, pero ya no se les cree como se les creía antes. Nosotros revisamos aquí, Álvaro, yo tenía mucha intención de leer sobre todo de crítica al poder presidencial de Enrique Krause. Tenía pues el deseo sano. Masoquismo se llama. No, yo tengo que hacerlo. Pero sí hay un poco de... Yo también tengo un poco de... Te agarras un clavo y te lo metes, aunque te duela menos que estarlo leyendo. Es entre masoquismo y morbo. Sí, pues morbo malsano. Sí, un poco de morbo malsano. Pero en el personaje, Felipe Calderón, pues Felipe Calderón, híjole, esos sí eran derivas autoritarias y no fregaderas. Claro. Lo de Calderón, digo, la cantidad de cosas que podemos contar de Calderón, el ejemplo más palpable, porque quedó grabado, es la intentona con Carmen Aristegui, que termina siendo Peña quien concluye con eso, porque eran la misma cosa, quien lo logra. Pero así está diseminado por todo el país, distintos momentos. Yo tengo uno que un día ya dije lo voy a escribir, muy puntual, de una cosa muy seria, que un día lo voy a contar porque involucra a terceras personas que tengo que consultarlas, pero eso de Calderón. Ahora, o sea que no nos lo vas a contar ahorita. No lo voy a contar ahora, pero lo voy a terminar contando, vas a ver. Pero me metí a verlo, nos metimos Álvaro y yo a revisarlo aquí en vivo. Yo lo había hecho en casa, que tenía el libro ahí, lo empecé a revisar, para ver qué había dicho Krause específicamente de Calderón, porque lo de Calderón es lo de Peña ya era muy fácil decirlo. O sea, que era un tipo corrupto, que ese gobierno era de rateros. Sí, no había manera no había manera. No había manera. Incluso se cae desde antes, ¿no? Ese gobierno apenas tiene margen de los chuchos medio de acercarse con ellos y sacar algo pero después empieza el declive y empieza... Sí, a partir de la Casa Blanca y de Ayotzinapa. Casa Blanca y Ayotzinapa, ahí están los gráficos y ahí lo demuestran. Pero el de Calderón tenía polarizada la sociedad, porque esos son ese tipo de gobiernos. O sea, hay gente a la que sí le gustan los madrazos, o sea, gente a la que sí le gustan los ejércitos que matan, los ejércitos que marchan con fusiles, que entran a las comunidades a someter a los criminales, y ese tipo de discursos son muy pegadores y lo demuestran, porque al principio, ¡pum!, inmediatamente tuvo un brinco en los niveles de aceptación. Y fíjate que perdón que te interrumpa, Sí. Hay un dato que es interesante. Calderón entra al poder, ya sabemos, con una ilegitimidad terrible. Sí. Declara la guerra contra el narco, su famosa guerra, y pocos meses después Los Pinos hace una encuesta. Y una de las preguntas de la encuesta es
¿Cree usted que el presidente Calderón es ilegítimo o es legítimo? ¿No? Pocos meses después. O sea, con la intención de saber. Pues, claro, de sacar ese dato, pues era el dato. Era el dato que le interesaba. Claro. Y sí, logró una aceptación, además Claro. con todos los medios, acuérdate de la iniciativa, ¿no? De estas cosas que se ponía de acuerdo Televisa y todos los medios para apoyar al gobierno. Claro, pues con todos los medios en la mano, en el arranque, o sea, recordarás cómo era aquello, era apabullante, todas las cúpulas empresariales aplaudiendo que el fraude, toda la élite intelectual aplaudiendo el fraude, los medios aplaudiendo el fraude, los periodistas, porque lo son, digo. No, a mí no me gusta López Dóriga pero es un periodista, porque hay médicos buenos y hay médicos malos, o sea, él es un periodista corrupto. Y yo nunca me pondría, digamos, nunca estuvo en mi aspiración acercarme a lo que él representaba, y todo lo contrario, siempre lo tuve muy lejos. ¿Te acuerdas lo que dijo Scherer de Sabludowski, ¿no? Que era justamente lo que él nunca querría hacer como periodista. Ahí está. En este caso es con López Dóriga, es algo con lo que nosotros nunca querríamos. Son periodistas, sí lo son. Hay como digo, hay médicos buenos, médicos malos. El oficio no te hace ser bueno, no te hace ser malo, te hace ser tú. Y ya tú y tu interior resolverán cómo quieres serlo, ¿no? Oye, pero te interrumpí porque estabas con los de Calderón y Krause. No, me metí con ese interés porque quería yo revisar lo que había escrito de un periodo que para mí en lo personal fue muy doloroso. Uno de estos periodistas corruptos de que andan ahí, que escribe columnas, ya sabes, de los más famosos, me escribe a mí una columna donde me dice narcotraficante. En los momentos en los que García Luna estaba en el poder, me dice a mí narcotraficante por haber nacido en Ciudad Juárez. Esa era su relación. ¿Quién? ¿Te puedes saber quién? No lo voy a decir porque se va a ir a un tema legal eventualmente eso, ¿no? Pero me dice corrupto y publica una columna. No, me dice narcotraficante y lo publica así en uno de los medios en los que él publica. En su momento yo me arrepiento de haberme contenido por los consejos que me decían, no, porque tienes una posición acá que te hace vulnerable, lo que sea. Yo estaba en un medio, obviamente, y era un medio que en ese momento estaba respondiéndole a la guerra, porque yo lo recibía a diario. O sea, los reportes de lo que estaba pasando empiezan en Ciudad Juárez, que es mi patria chica. Lo que pasa en Ciudad Juárez es una cosa tristísima. Mi barrio completo se vació, en fin, todo lo que sabemos. Me interesa mucho ver qué es lo que había escrito en crítica al poder presidencial. Son 2 ensayos. No me gusta nada ese término, no lo voy a usar mejor. Pero son 2 ensayos tan pobres, tan pobres que te dicen, híjole, hacen libros para que nadie los lea, carajo. Pero si tú te sientas y los lees, obviamente es penoso lo que publica de Calderón. Y en general, de regreso al análisis sobre lo que está pasando con el INE. Pero, a ver, espérame, es que ahorita sí, tú. No, es que creo que hay un ejemplo de esa miseria intelectual de Krause, que es muy específico. Es tal vez menor, pero creo que es muy específico de esto. Cuando López Obrador nombra a Delfina Gómez secretaria de Educación, que Krause se va con todo y lo critica. Y dice, ¿cómo es posible que en la Secretaría de Educación, donde hubo gente como Reyes Heroles, como Torres Bodet, y ahora está esta mujer? ¿Qué dijo Krause con gente como Otto Granados, como Chuaifet, como Aurelio Nuño? Bueno. Ay, no dice nada de esos personajes. ¿Sí estaban bien? Sí. No, por supuesto que estaban bien para ¿Sí honraban la Secretaría de Educación Pública? Bueno, te define. A mí me parece también un episodio que lo define. De los episodios, como dices tú, pequeños que definen a una persona de manera muy contundente. Me estaba regresando al tema INE, porque es importante, porque ahora mismo está pasando todo esto, que es este otro capítulo. El grito de no hay libertad de expresión en México,
y el grito del dictador y del autoritario, etcétera, se ha acompañado también, se ha querido vincular con la defensa, entre comillas, del INE. Ujú. Lo cual hace muy difícil. Lo de la libertad de expresión, no, incluso ya se ha bajado, porque imagínate, no hay manera no hay de- manera, ¿no? Es idiota decirlo, o sea, es profundamente ofensivo para quienes han peleado por la libertad de Ujú, expresión claro. en este país, que esta bola de mediocres que nunca han puesto un solo interés en juego, nunca han puesto nada, ni su persona ni nada, que han escrito desde aquí, mientras en el interior del país asesinan a periodistas, que escriben desde aquí, con lo que les pasan, y siempre tienen los presupuestos para hacerlo, mientras allá en el interior del país, que está mal dicho el interior, Ujú. mientras que en los estados y en las ciudades y en los pueblos de este país, un periodista gana, cuando gana 3,000 pesos y se tiene que defender con lo que sea, y estos, personajes a la capital de la República argumentando que falta libertad de expresión cuando no han levantado una sola vez la voz por el asesinato de periodistas. Yo siempre digo, el peor periódico cuando se desatan los asesinatos de periodistas fue el periódico Reforma. El peor de todos, fue el periódico Reforma, lo he dicho en otras ocasiones, porque no publicaban ni una nota en portada. No les parecían suficientes periodistas publicarlo. Creo que ni siquiera el asesinato de Javier Valdés lo publican en la portada. No fue importante, no, porque pues, no eran ellos, no, en fin. Pero en el INE es un nudo, es un trabuco. El INE ahí convergen todos los intereses y grupos muy poderosos. Ujú. Entonces, de regreso, tu pronóstico con el INE. ¿Qué piensas tú que va a pasar ahí? ¿Qué puede hacer el presidente? ¿Qué es lo recomendable? ¿Y qué ves tú en el futuro inmediato? Porque eso es de ahora, es para ahora. Yo creo que el INE va a acabar plegándose y va a terminar organizando la consulta. Bueno, es un mandato constitucional, digo, tampoco pueden seguirse haciendo tontos. Con la Porque- consulta. Con la consulta, sí, con la consulta de revocación de mandato, sí. Porque, bueno, ya López Obrador ya dijo, ¿no? Si no lo quiere organizar el INE, lo puede organizar el pueblo. Y eso yo creo que sí les meten un aprieto. Porque saben que si López Obrador sigue adelante con esa idea que ya lanzó, es capaz de que sí logre que la gente se organice y organice la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato. Y eso deja muy mal parado al INE. Yo creo que van a terminar plegándose, como ha ocurrido con otros actores que se han enfrentado directamente al presidente. ¿Qué pasó con los gobernadores de estos federalistas? Sí, aquello. Ya, eso ya. Sí, adiós. ¿Qué pasó durante 3 años con el PRI, con el PAN, con todos estos partidos ya en extinción? Me acordé del meme ese de Adela Micha, ¿no? ¿Cuál Yo creo que ya. Que finalmente, bueno, ya viste el PAN, pues acabó sentándose a platicar y a negociar. El PRI ya le dio una patada al neoliberalismo y ya abriendo la puerta para negociar o aprobar la reforma eléctrica. En fin, han ido cediendo, han ido doblando las manitas todos estos personajes. Yo creo que el INE va a acabar, por lo menos en esto, ese es mi pronóstico. Bueno, en revocación de... Pero la consulta de revocación de mandato, Sí, yo no eso veo va a cómo pasar. puedan seguirse haciendo. Si le van a poner 1,000 peros, etcétera, tal, o lo van a desacreditar. Que ya lo vimos ahorita con lo de la aplicación, ¿no? Que hicieron una aplicación específicamente para complicarlo, exacto, para hoy salir y decir, pues es que no, claro que no. Así a es. ellos les funciona muy bien la aplicación. Sí. Bueno, van a tratar lo van a hacer con menos, ya sabemos, con menos casillas para que haya menos votos, que lo van a hacer y para que quede, sí, nosotros lo hicimos y ahí está su chingadera y salió mal. Sí. ¿No? Sí, van a seguir tratando de que quede lo más pobre, lo más mal hecho, lo más como lo hicieron. Como lo hicieron con la otra consulta. Así es. Y van a seguir poniéndole piedras a todos los intentos de participación de democracia. Ese es el tema. Ahí es donde a largo plazo esa
esa institución que es tan importante, la única apuesta del presidente sería esperar que casi la salida, como sucedió con los gobernadores, que la salida de Lorenzo Córdoba permita renovar el instituto. Híjole, pues es ya casi pues, también a la salida de López Obrador. Pues sí, ¿no? sí, supongo yo que con la expectativa optimista, pero creo yo que bastante realista, de que se mantenga el proyecto del Obrador, o sea, de que la 4T, o como se le quiera llamar al proyecto obradorista, tenga continuidad en el siguiente gobierno. Ahora, justo sobre eso, ¿tú sientes que Morena es suficiente partido para poder cachar, para poder captar el movimiento como tal, que es enorme, el López Obradorismo? No es suficientemente partido ni para eso ni para muchas otras cosas. Eso no es un partido, bueno, es un partido con muchos problemas, es un partido pequeño que llega al poder, es un partido pequeño que logra mayoría en un país como México y en muy poquito tiempo, pero a pesar de eso, o no por llegar al poder y tener la mayoría que tiene y que sigue teniendo y que sigue ganando y que seguramente va a ganar el próximo año, no por eso deja de ser un partido pequeño, sigue siendo un partido pequeño. Y con todos los defectos que tienen un partido en construcción, y más cuando empiezan a llegar una serie de personajes indeseables, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, está frente a ese reto, pero yo creo que finalmente la continuidad del proyecto del Obrador no depende de Morena, depende de quién vaya a ser el candidato. Y yo creo personalmente que la única persona que garantiza una continuidad, digamos, pura, por ponerle un adjetivo, al proyecto del Obrador, pues es Claudia Sheinbaum, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, Monreal no lo ves como... Monreal es como una mala broma. Bueno, no, lo malo es que es real, existe y sí, es un tipo muy dañino. Yo una vez hice un cartón en donde Monreal decía que él realmente continuaba el proyecto del Obrador porque efectivamente él sí era un peligro para México. No creo que... Voy a destrozar tu no lo hagas, por favor. Me la encargó Álvaro. Sí, no, imagínate. De por sí. No, Monreal es un político que concentra en sí muchos de los peores defectos de la política en México durante décadas. Uh-huh. O sea, ese sí es priista, sigue siendo priista y se sigue manejando como priista, con las traiciones de los priistas, con toda la mala política, la política clientelista, ratonera, hipócrita, que es propia de lo peor del priismo. Pero ese oportunista. Ese no es un peligro. El peligro está en Ebrard. Sí, pero... ¿Qué ves ahí? ¿Cómo se puede...? Porque tendrá que llegar un momento en el que se sienten y conversen esto que se está conversando en la calle. Yo creo que Ebrard es un tipo inteligente. Y vas a ver, como lo supo en el 2000, cuando declinó a favor de López Obrador, como lo ha sabido hacer en distintos momentos importantes de toma de decisiones, ha sabido disciplinarse. Si nos acercamos cada vez más al 2024 con Claudia Sheinbaum con una fuerza, con un impulso que ahorita tiene, claro, pueden pasar muchísimas cosas de aquí al 2024, claro. Pero si continúa por ese camino, yo creo que Ebrard se va a disciplinar. ¿Lo ves? Híjole, estoy diciendo muchas cosas y puedo quedar como un pésimo profeta. No, bueno, estamos viendo escenarios. Uh-huh. Porque yo, a ver, te lo pondría al revés. Porque ya se disciplinó en su momento. Ahora va a decir, no, ya me toca. Oye, ya estuvo, ya hice esto, yo ya decliné por López Obrador 2 veces, ya... Ese riesgo se tiene. Pues sí, pero por eso dije, me parece que es un tipo inteligente y vas a ver que gana más disciplinándose y manteniéndose en un eventual próximo gobierno de Sheinbaum que
haciendo rebelándose berrinche y o yéndose a saliéndose. Movimiento Ciudadano o algo así, me parece un suicidio. ¿Lo verías en Movimiento Ciudadano? ¿Lo que es capaz No de...? creo, no creo. A Monreal sí, ¿no? A Monreal sí. Digo, en donde Monreal sea, hasta en Sí. cualquier partido que se te ocurra. Sí. Sí. Él va- Es más, o quedándose en Morena también. Incluso. Pues sí. Sí, él da exacto. Ahora, Mario Delgado no podemos obviarlo porque pues es gente Es gente de del Marcelo. canciller. Pues sí, pero también yo creo que se disciplina a los liderazgos al liderazgo real que hay en Morena, que sigue siendo pues el presidente de la República. ¿Y el presidente mete la mano a Morena? ¿Tú qué sientes? Yo creo que ni es necesario que la meta así de manera burda. Debo haber No, yo no eso. creo que ni siquiera sea necesario que la meta así. Yo creo que es tal su influencia que con cualquier comentario que haga la gente lo entiende, porque además él, a diferencia de Monreal, es un político muy hábil y tiene algo que no tienen todos los demás. Fíjate que López Obrador a lo largo de toda su carrera, y yo como caricaturista así lo he visto y así lo he reflejado pues en mi trabajo como caricaturista crítico, López Obrador puede tener muchos defectos que puedes encontrar en muchísimos políticos, pero en él puedes encontrar características, tal vez incluso virtudes, que no puedes encontrar en otros. Uh-huh. Y una de ellas, pues, sí es la congruencia entre lo que dice y lo que hace. Y no es hipócrita. Yo te puedo decir que he platicado muchas veces con López Obrador en corto, en privado, que dice exactamente lo mismo que dice ante cientos de miles de personas en el Zócalo, O sea, en una mañanera o 2 días antes, en una conversación puede decir, no, pues es que esto debería ser así, ¿no creen ustedes? Pues sí. Sí, y al otro día lo dice en la mañanera. En la mañanera. Sí. O sea, no se lo guarda. No, tal cual, lo mismo. O sea, Bueno, una plática con él es como una mañanera. Y está en los libros. O sea, para también, quien lo sí. dude, pues digo, muchos dicen, no, puede ser, ya está haciendo un tren. No, es lo mismo. Cosas, fíjate, hubo esta famosa comida con la paella donde comimos con él en Palacio. Nos contó cosas, y cosas que eran así como, wow, sí, la exclusiva, ¿no? Obviamente no las dijimos, pero que vienen en el libro que publicó este año. Claro. ¿No? Por ejemplo, conversaciones con Trump. Recuerdo una frase que nos lo contó cuando trató Trump de sacar otra vez lo del muro y López Obrador pues, le dio la vuelta y le sacó otra cosa y Trump le dijo, con usted no puedo. Eso nos lo contó y tal cual viene publicado en el libro. Claro. Entonces, sí son una serie de características. Claro, hay muchas cosas criticables y son cosas que yo le he criticado siempre. Su pragmatismo, es hasta cierto punto muy conservador en una serie de cosas, ¿no? Estas cuestiones religiosas que luego saca. Bueno, pues todas esas cosas claro que sí. O metidas de pata graves, ¿no? O pifias como la de hoy que ya había hecho, que por cierto uno de los cartones que pasaron fue un cartón del 2019 donde ya se había hecho bolas con lo de que México tiene 10,000 años y 10,000 millones de años y se hacen unas bolas ahí con eso. Además, yo creo que todos los ese presidentes es el único que ha leído, hombre. Claro. O sea, claro. Le concedo eso a Salinas, por supuesto. Calderón también. Calderón, sí. ¿De verdad? Sí. ¿Lector? ¿Lo ves? Sí, lector sí. Inteligente también. El problema con Calderón Sí. no era que fuera ignorante, como el caso de Peña o como el caso de Fox, que esos son ya palabras mayores. Sí. No, el problema con Calderón es que es un tipo terriblemente acomplejado y yo creo que sí es un sociópata. Pero el tipo sí es leído. O sea, lo ves un personaje más inteligente incluso que lo que se cree de él. O sea, inteligente lo es, por supuesto. No más, pero sí con una cierta inteligencia. O sea, no es tonto. No es tonto como Peña, que era, si no era tonto, era pendejísimo. Sí. Y Fox también. Sí. Esos sí eran, en Peña y en Fox sí hay una total orfandad intelectual, pero mayúscula. Con
obviamente con grupos de poder detrás, claro, manipulándolos, claro, pues sí. ahí tienen a su títere. Calderón Oye, no, Calderón es un tipo listo, pero es un tipo muy enfermo, yo creo. el cierre de este gobierno, los próximos 3 años, va a ser muy interesante. A ver, te pongo elementos para tu análisis. Primero va a empezar algo que es inevitable, que va a empezar a inaugurar obra. Uh-huh. Yo Ya en marzo. Exacto. Yo lo decía con el aeropuerto, porque nos metimos, Álvaro y yo, anduvimos ahí y todo. Yo decía con el aeropuerto, ¿cómo le van a hacer? De verdad. Todos los que han estado publicando una cantidad de idioteces sobre el aeropuerto, burradas, y personajes que Es son... lo mismo que hicieron después de todas las burradas que dijeron de la vacunación. Exacto. ¿No? Claro. Y lo mismo que van a hacer con todo lo que durante los primeros 3 años, 100 años. todas las mentiras, toda la tergiversación que han hecho, pues no les tragársela importa. No les pues importa. No, o sea, son cínicos. Sí. Son Nomás cínicos. simplemente dejan de hablar del tema. Pues sí. Que el aeropuerto es una cosa brutal. Yo, de verdad, parado ahí, dije yo, ¿con qué puedo comparar este aeropuerto? Esto que está pasando aquí, en mis ojos. Miles y miles de trabajadores al mismo tiempo, transformando hectáreas, así, extensiones enormes de territorio, que va a transformar a los estados vecinos, de ese tamaño, porque esos son los aeropuertos. Los aeropuertos claro. transforman y provocan infraestructura, reorientan el crecimiento, etcétera. Yo decía, ¿cómo le van a hacer? Bueno, pero empieza... Van a sacar otra cosa. Sí, se van a clavar en el transísmico, ¿no? Hasta que ya... Van a decir, ¿y el tren? El tren No, el que tren llevaba donde el tren de Buenavista al aeropuerto, ¿dónde está? Exacto, sí. Pues no importa, eso van a... Pero viene el periodo de inauguraciones. Nos guste o no, seas partidario o no del presidente López Obrador, va a llegar un momento en el que va a salir un litro de gasolina refinada de 2 bocas. Y ese día que salga el litro y que sea con una mano de mexicano, sea petróleo mexicano, con mano de obra mexicana y una monstruosidad de obra mexicana, ese día va a tener un efecto en todos. O sea, para algunos les va a dar, yo creo que diarrea, yo creo. Pues por eso están como están. Pero por eso yo veo a un sector, te digo, como ya alineándose, de que ya se dieron cuenta que la estrategia que estaban utilizando no solo no les está funcionando, sino que les está afectando más. Y otros van a seguir de necios con esa estrategia de golpeteo, porque además no encuentran otra manera, pues, o no reciben otras órdenes, es eso y punto. Pero no va a funcionar. Por eso esa desesperación de ahora. Porque claro, como bien lo dices, los próximos 3 años, pues sí, es ya de resultados, y de resultados palpables. ¿Qué van a hacer ahí? Sí. No. ¿Qué ves tú en estos 3 años que vienen? Riesgos, primero. ¿Qué ves? Los riesgos que puede tener la 4T y el presidente. Sí. Yo sigo viendo como riesgo el mismo que vi desde que empezó el sexenio y que lo platicamos aquella vez en la octava, que era la falta de un partido fuerte que apoye, ¿no? Uh-huh. Sigue dependiendo todo del observador. Uh-huh. Y ahora va a depender de quien logre estar más cercano a ese proyecto, que yo digo que es Claudia Sheinbaum. Va a depender de eso. Ahora está un poco como... la continuidad depende mucho de ese juego que habrá entre estos dos personajes. Uh-huh. Pero sigue siendo un riesgo el que no haya un partido fuerte detrás que esté apoyando. Y entonces sigue dependiendo mucho de las maniobras políticas del presidente, que por muy hábil que sea políticamente, no es suficiente frente al tamaño de las negociaciones que están en juego, ¿no? Uh-huh. Pero yo no veo, si en los primeros 3 años no hubo manera, pues, de mermar la popularidad, porque hay algo que es importante. Todas estas encuestas que hemos estado viendo, que ustedes han estado constantemente revisando y dándonos a conocer, y hemos estado viendo en varios lugares,
Lo sorprendente no es el 70% de aprobación o el 65%. Lo sorprendente es que se dé esos números con todos los medios corporativos en contra. Eso es incluyendo las encuestadoras mismas. Claro. O sea, empezando por las encuestadoras. O sea, porque cualquier otro presidente a estas alturas yo creo que tenía una aprobación similar, pero con todos los medios como cómplices. López Obrador los tiene con todos los medios corporativos en contra. Y además de una manera salvajísima. Con incluso medios de comunicación como periódicos, como Reforma, ya actuando políticamente desde hace años. O sea, no haciendo periodismo, sino haciendo política. Abiertamente, golpeando todos los días. Y con los canales de televisión, en fin, con todos los medios corporativos en contra. Ese es el dato, no el número en sí, sino que tenga esos números con todo en contra. Con estos. ¿No? Ahora, ¿y las variables que trae el presidente para los próximos 3 años que va a poder mover? ¿A qué te refieres con variables? Pues las cosas que van a estar a su favor, que él sabe que se va... La economía, por decirte, por aquí, por allá le baja. Es que yo creo que, volvemos a lo que te decía hace un momento, de que las cosas que dice López Obrador, que no es un hipócrita, pues, ¿no? Lo que dice en una mañanera es lo mismo que te dice en corto. Yo creo que es cierto esto que dice, ya se pusieron las bases. O sea, yo no creo que vaya a haber grandes sorpresas. Ni como le llaman los que saben de esto, golpes de timón. No creo que vaya a haber. Yo creo que va a seguir con lo mismo y va a empezar pues a capitalizar todas estas cosas que hizo los primeros 3 años. Presidente tiene... Entre ellos pues los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? ¿Presidente tiene candidata? Yo creo que sí. Insisto, yo creo que es Claudia, pero no. ¿Es Claudia? Yo creo. No sé. No lo sé de cierto. Ningún es presidente que yo creo. Ha elegido en las últimas décadas a su sucesor. Más bien, ninguno ha logrado. No ha logrado imponer a su sucesor. Sí, claro, el de Fox era... Ya ni me acuerdo quién era el de Fox, ¿te acuerdas? No, pues traía varios ahí, igual de mediocres que él, igual de mediocre que el que ganó, por supuesto. Pero, Salinas pues perdió a Colosio. No era Camacho Zedillo. Ya no pudo ser, no era Zedillo. De Zedillo, obviamente, pues no era Fox. No sabemos en el fondo, pero... Si era La Bastida tal vez, no sabemos, pero mejor perdió. ¿De Fox quién era? No me acuerdo. Pues Krill. Era Krill. Y se lo comió Calderón. Por cierto, con fraude en elecciones internas. Y bueno, es que tienen haciendo fraude en todas. Pues sí. Ahora el último es tratando de meter firmas, fotocopias para la formación de su partido. Sí. Oye, y de Calderón, bueno, pues era Muriño, pues se le murió. Sí. Y luego después fue Peña, pero no era su candidato original. Sí, pero quiso a Cordero, ¿no? Y tampoco... No, sí, se le cayó mucho antes, ya se clavó con Peña. Ya no le quedaba de otra. Sí. Y luego, obviamente, Peña tenía otra idea de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, tal vez, yo creo que es Claudia Sheinbaum. Pero... En su corazón, en su interior. Yo creo. Pero más bien yo lo que creo, como te decía un momento, es que la única persona que creo que sí garantiza continuidad del proyecto obradorista es Claudia. No le fue mal a Marcelo tomando la Ciudad de México, recordarás cuando impulsa. No le va mal. No. Empuja las cosas de López Obrador, las trae ahí. Sí, pero cometió ahí cosas, bueno. Sí, que se siguen pagando. La línea 12 del metro. Evidentemente, ahí está, ¿no? Y hay señalamientos de... Y el haber dejado a Mancera. Sí. Para cuidarse él y que le salió. Híjole. Como le salió, sí afectó mucho. Sí fue una pésima decisión. Pues qué interesante, maestro, tenerte aquí, poder platicar de estos temas. Y me acordé de una cosa que comentaron tú y Álvaro hace unos días, que no le creían al López Obrador cuando decía que se iba a retirar totalmente. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Volvemos a lo mismo. Me acordé por esto. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo va a hacer, que sí lo va a cumplir. ¿Te acuerdas lo que hizo cuando era presidente del PRD? A ver, ¿en qué momento? Decidió terminar y se fue. Que yo creo que fue un error porque dejó al pobre PRD a la deriva y ahora es un desastre. Y ahora, bueno, ya sabemos lo que es el PRD.
Pero dijo, yo me voy y se fue. Sí, pero porque sabía que eran inconvenientes, imponderables. O sea, tenía que dejar. Y acá imponderables lo harían regresar. Yo creo que. No. No. Tú, o sea, lo ves Es muy necio. en el rancho. López Obrador es muy necio. Es muy necio. Y si dijo que adiós y el rancho, yo creo que lo va a cumplir. Mócoles. Yo creo. Mócoles. Maestro, nos vamos a quedar a la mitad de la conversación o a la tercera crees? parte de ¿Por esta qué? conversación. Pues lo estoy haciendo para obligarte a regresar, para que vengas y platiquemos más tiempo aquí. Ah, pues cuando quieras. Me parece Muchísimas muy bien gracias. que hayas corrido a Álvaro. Yo creo que fue una Sí. buena decisión. Mira, no, la pensamos mucho aquí, pero pues ya la presión que tenían los operadores. Dije, no, deja la tasa toda sucia. Sí, no, ¿sabe ya me qué? imagino. Mira, no es esa, ¿eh? Cristian, esa, Qué bueno. no, al contrario. No, hay que invitar a Álvaro. Vi que Invítalo pasaron un día, Álvaro. Vamos que a venga, ¿no? invitarlo. Estaría bien invitarlo. Invitamos a Álvaro Delgado ahora a nuestro nuevo programa. Sí. Sí, ¿verdad? Hay que invitarlo. Pero un día nada más, porque ya sí, ves un que... día, sí. Híjole, luego sí. Sí, agarra monte. Agarra monte. No, pero sí, yo creo que hay que vernos los tres. Ya vi que se fueron hicieron su fiesta de Navidad, Sí, de sí, Navidades. sí. Qué bárbaros. No, bueno. Híjole, qué barbaridad, qué envidia. Te íbamos a invitar, pero... No estaba ni aquí. Y además no me quieres, pinche Álvaro. Maestro. Hombre, pues... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Digo, ya no es tan nuevo el estudio, No, pero... ahí está, mira, ahí Muy con los, bien, sí. los mini periodistas. Sí. Regresé Muy y bien. estaba el mío ahí puesto en la botella, como que algún embrujo hizo ese Álvaro Delgado. En la noche cobran vida. ¡Ay, hijos de latina! Y luego son más inteligentes que los... Son los de verdad, ¿no? Te digo porque yo tengo uno también mío. Sí, por ahí vi una foto también, por ahí comentaron. Maestro, pues muchas gracias por haber No, estado al contrario. aquí. Un enorme gusto, siempre un placer. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Vamos a ir a un corte? Sí, ya estamos listos. Volvemos.